Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos al curso Acontecer Literario en la Frontera del Desierto. Como ustedes saben, este es un programa de creación y liderazgo de talleres y círculos de lectura dentro de los programas del Instituto Sonorense de Cultura y es apoyado también por Vocería Literaria. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, una clase. Hemos tenido problemas en Zoom para conectarnos con nuestros alumnos el día de hoy y por eso estamos haciendo este video, pues para reportarles lo que sería la clase correspondiente a este miércoles, tanto a las 11 de la mañana como a las 7 de la tarde. El tema de hoy es hablar de dos encuentros literarios que han sido muy importantes en el desarrollo de la literatura de San Luis Río Colorado. Uno de esos encuentros es el Encuentro Internacional Poetas Migrantes, que lleva 13 ediciones, y el otro encuentro es el de las Jornadas Binacionales de Literatura Abigail Bojorquez, que lleva está por completar las 30 ediciones. Así que ese es el tema de hoy dentro de este curso taller Acontecer Literario en la Frontera del Desierto. Déjenme comentarles que en las clases anteriores vimos cómo esta reunión que se da en diciembre de 1991 para levantar el acta de creación de la Sociedad de Escritores de San Luis Río Colorado, es lo que va a venir a detonar muchos proyectos por muchos años, proyectos que durarán muchos años, y yo creo que el efecto está todavía presente en la sociedad de San Luis Río Colorado y del estado de Sonora. Dijimos que reunidos en la librería Los Portales de Don Ángel Retano, nos reunimos Jorge Zamora Mendoza, Francisco Arquímedes Ortiz, Valdemar Barrios Matrecito, Rubén Meneses Jiménez, Fidelia Caballero Cervantes, César Hernández, Hermes Flores Navarro, Irina Manríquez de Flores, Alicia Hinojosa, Abigail Bojorquez, entre otros, con el propósito de levantar el acta de formación de la Sociedad de Escritores de San Luis Río Colorado. En esa misma reunión se aprobó que el primer presidente de la asociación fuera el doctor Jorge Zamora Mendoza. El doctor Zamora es autor del libro Relatos del Tío Elías y además fue director de revistas, creó sus propias revistas como la revista Actualidades, pero además hizo una gran labor en periodismo, publicando columnas en diarios, fue director de aquel periódico diario que ustedes han de recordar, el periódico El Regional, del famoso Güero Mendoza, de Héctor Mendoza Barce. De ahí fue director el doctor Zamora Mendoza. Y bueno, hay que decir que diciembre del 91 se forma la Asociación de Escritores, pero para fines de enero de 1992, aparece el primer número de la revista literaria Papel. Esta primer publicación trae ilustraciones de Martín Esré Velázquez, escriben la maestra María del Carmen Robles, escribe Alicia Hinojosa, Rubén Meneses. Entre los colaboradores frecuentes van a estar apareciendo Miguel Escobar Valdés, Abigail Bojorquez, Patricia Robles Payán, Miguel Méndez
y Darío Galaviz Quesada, entre otros. La revista, como ya lo vimos en la clase anterior, pues tuvo una vida de aproximadamente 4 años. Al principio se publicaba muy religiosamente cada mes, pero ya para fines de año pues ya aparecía cada 2 meses y en ocasiones pues cuando se podía. Sin embargo, la revista tuvo una gran circulación y un impacto nacional. Desde los primeros números, en febrero, ya estábamos en Mexicali presentando la revista, en Tijuana, en Ensenada, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Guaymas, a muchos lugares. La revista, el mismo año fuimos a presentarla a la Ciudad de México, y la revista se convirtió también en un foro de literatura chicana, que es algo que platicamos en la clase anterior también. Muchos autores de literatura chicana vieron publicados sus escritos en esta revista, y luego también dijimos que con la presentación que realizamos de la revista en Madrid, debe haber sido el primer año, cuando mucho, el segundo año comenzaron a llegar una serie de colaboraciones de autores europeos, y que en ese tiempo Ana Isabel Cermeño Flores, colaboradora de la revista sanluisina, es quien nos apoyó para ir desde Barcelona a Madrid a presentar esta publicación. Y bueno, el otro proyecto importante, como ya dijimos, fue que en marzo de 1992, con un apoyo enorme de Darío Galaviz Quesada, quien en ese tiempo fungía como el coordinador de literatura del Instituto Sonorense de Cultura y a la vez era el coordinador de la Escuela de Letras de la Universidad de Sonora, pues realizamos lo que se llamó el primer coloquio de literatura regional Valdemar Barrios Matrecito. Para esta ocasión, para este evento, Darío nos puso en contacto con personas, con investigadores que habían pasado pues por la Escuela de Letras de la universidad, como por ejemplo con Patricia Robles Payán, con Laura Quiroz Martínez y Patricia Guerrero de La Yata, que tenían investigaciones sobre el acontecer literario de San Luis Río Colorado. Si nos vamos más atrás en las clases que hemos tenido de este curso taller Acontecer Literario, vamos a ver que en la década de los 50 se dio en San Luis Río Colorado un muy importante movimiento literario y cultural encabezado por el propio Abigail Bojorquez, por Gabriel Medina, que era el director del periódico que circulaba en ese tiempo, La Voz de San Luis, por gente como Rosario García Flores, que más tarde pues seguiría trabajando en el ámbito literario. Este primer coloquio de literatura regional Valdemar Barrios Matrecito se realizó en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. La Sociedad de Escritores siguió funcionando durante un buen tiempo. Posteriormente me tocó ser el presidente de esta asociación prácticamente hasta, yo creo que el año 2000, cuando Alicia Hinojosa García es quien ocupa el cargo de la coordinación, el cargo de presidente de la asociación, y entonces ella promueve el registro de esta asociación como una AC, y entonces esto provoca que cambie de nombre. En lugar de Sociedad de Escritores de San Luis Río Colorado, ahora se va a llamar Asociación de Escritores y Promotores de Cultura de San Luis Río Colorado, Asociación Civil. Un nombre muy largo. Vimos que los antecedentes de la revista literaria Papel son de 1992.
persistía el efecto del trabajo cultural del grupo Un Grito en el Desierto. En 1985 ya se había creado la Casa de la Cultura, esto para poner un poco en contexto de lo que estamos hablando. En 1986 se crea el grupo Caminos del Sol con su servidor, con Rubén Meneses, Bernardo Fierro, Javier Méndez y Ana Isabel Cermeño. Publican 2 páginas de cultura en el semanario Horizontes que editaba la Asociación de Periodistas, y justamente es don Ángel Retano López. Otra vez aparece el nombre de Ángel Retano López porque en su librería Los Portales es donde formamos la asociación, el 81. Entonces ahí en este periódico publicamos hasta 2 páginas cada semana de material cultural, poemas, reseñas, etcétera, ¿no? En 1988 nos designan como director y subdirector de la Casa de la Cultura a su servidor y a Rubén Meneses. Y en 1990 Abigail Bojorquez regresa a Sonora y a San Luis Río Colorado, y por eso es que lo vamos a ver en 1991 firmando el acta constitutiva de la Asociación de Escritores de San Luis Río Colorado. Dijimos también que fueron 4 años en que la Sociedad de Escritores publicó la revista literaria Papel, una revista que generó intercambios, por ejemplo, con las revistas españolas Caminos y El Indio de Jarama, la revista Trafica de la República Checa y Torre de Papel de Iowa en los Estados Unidos. La revista se presentó en muchas ciudades y también, como ya lo comentamos, en Madrid, en el Encuentro Internacional de Revistas Literarias organizado por la Asociación de Jóvenes Escritores de España. Bueno, hablamos en la clase anterior del material que contenían algunos ejemplares que quedan por ahí. En el caso de las jornadas binacionales de literatura Abigail Bojorquez, ya vimos que el primer coloquio de literatura regional Valdemar Barrios Matrecito se realizó en marzo de 1992. El siguiente año, el 93, el evento se llamó Segundas Jornadas Binacionales de Literatura. Para 1994, el evento se llamó Terceras Jornadas Binacionales de Literatura Fronteriza Darío Galaviz Quesada. En el caso de la 4ª edición, se llamó Jornadas Binacionales de Literatura Edmundo Valadez. Y para la 5ª jornada, para 1996, el evento ya llevó el nombre de Abigail Bojorquez. Desde años anteriores, en las ediciones anteriores, le solicitamos a Abigail Bojorquez, que ya venía constantemente a San Luis Río Colorado. Él tenía residencia en Hermosillo, y le pedíamos que nos autorizara para que el evento llevara su nombre, pero no lo aceptaba. Fue hasta esta 5ª edición. Bueno, todavía en vida él aceptó, pero pues como sabemos, él falleció en 1995. Ya para el 96, en la 5ª edición, y consecutivamente cerca de la edición número 30, pues sigue llevando su nombre. Después del 2002, hay que decirlo, yo me voy a trabajar al Consulado de México en Yuma, y ya no puedo encargarme, estar al pendiente de los detalles de la organización y la realización de las jornadas binacionales de literatura, y poco a poco Rubén Meneses se va acomodando para tomar la coordinación de las jornadas binacionales de literatura, que ya llevan el nombre. Obviamente seguimos participando y seguimos apoyando todos los esfuerzos para que se siguiera realizando
las jornadas desde nuestra posición en el consulado. Luego, con la llegada de eh, Miguel Escobar a la titularidad del consulado, pues esto fue más fácil todavía, porque él ya conocía desde un principio el formato de las jornadas binacionales de literatura, y por supuesto tuvimos un gran apoyo. Y en 2008 asistimos a la inauguración de las jornadas literarias, tanto Miguel Escobar como su servidor. Y allí, bueno, al llegar a la oficina de regreso al consulado, Miguel Escobar me llama a su oficina y me dice: ustedes que tienen experiencia realizando este tipo de encuentro, ¿que no será posible que desde el consulado, sin competir con las jornadas, nosotros podamos hacer un evento literario con el apoyo de la Cancillería mexicana? Le respondí que sí, y que le iba a tener un proyecto a la brevedad posible. Ese proyecto, bueno, esto debió haber sido no en el 2008, debió haber sido en el 2007. El caso es que metimos el proyecto, le presentamos el proyecto a la Cancillería, a la Unidad de Asuntos Culturales. Concretamente, el proyecto consistía en reunir en la frontera lo más destacado de la poesía chicana y también a lo más destacado de la poesía mexicana, intentar traer hacia el lado mexicano de la frontera al poeta chicano y al poeta mexicano, poderlo cruzar en el lado de Arizona y hacer esta convivencia de alguna manera. El encuentro Poetas Migrantes siempre se planteó un día en un lado de la frontera y al día siguiente en el otro país. Ese fue el fundamento. Y entonces el primer encuentro internacional de poetas migrantes se realizó en 2008. Se realizó básicamente en Yuma. El segundo encuentro lo realizamos ya en ambos lados de la frontera en 2009, el tercero en 2010, el cuarto en octubre del 2011, y así sucesivamente. Acabamos de terminar la 13ª edición del Encuentro Internacional Poetas Migrantes. El Centro Cultural de Yuma, el Yuma Art Center, fue el escenario para este primer encuentro internacional de poetas migrantes. Participaron escritores de California, de Nuevo México, de Texas y de Arizona, por supuesto, y también pues del lado mexicano participó gente de San Luis Río Colorado y de Tijuana. ¿Por qué? Porque el primer encuentro, el invitado fue Juan Carlos Rea, de Tijuana, Baja California. Fue el autor mexicano. No pudimos tener al autor chicano porque nos dimos a la búsqueda al poeta alurista, que sabíamos que vivía en California, pero no lo pudimos conseguir. Entonces nada más nos quedamos con Juan Carlos Rea. En el segundo encuentro, que se realizó también en noviembre del 2009, en noviembre, ¿por qué? Porque coincidía con un evento que ya hacíamos en el consulado, que era la Noche Bohemia. La invitada para el segundo encuentro fue Adela Castillo, de Salinas, California, que organiza un evento muy importante de aquel lado. Para noviembre del 2010, los invitados fueron Mario Bojorquez, que residía en ese tiempo en Kansas City, y Benjamín Valdivia, un escritor de Guanajuato.
En la cuarta edición, que se realizó ya en octubre del 2011, los invitados fueron Óscar Oliva de Tuxtla Gutiérrez y Mijail Lamas de Culiacán, Sinaloa. Para el quinto encuentro, en octubre del 2012, los invitados fueron Juan Bañuelos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Francisco X Alarcón, que fue el poeta chicano. Él vino de Davis, California. El sexto encuentro se realizó en 2003 y tuvimos de invitado como poeta chicano a Tino Villanueva, quien viajó desde Boston, y Mardonio Carballo, quien nos visitó desde la Ciudad de México, y también otro poeta invitado localmente fue Rubén Meneses Jiménez. Pues esa más o menos es la historia de estos dos encuentros que yo considero que han sido fundamentales para el desarrollo de la literatura. ¿Por qué? Porque han podido atraer a personalidades muy importantes. Por ejemplo, en las jornadas binacionales de literatura, Gustavo Sáenz es un escritor que estuvo viniendo por muchos años a participar en este encuentro a partir de una amistad que hace con él Rubén Meneses. Consigue que prácticamente cada año esté aquí participando, dando conferencias, tan importante escritor de la literatura de la onda. Pues aquí estuvo varias veces en San Luis Río Colorado. Igualmente Enrique Rentería, que fue amigo, compañero de escuela allá en la Ciudad de México de Rubén Meneses, pues también casi cada año es raro cuando faltan las jornadas binacionales de literatura. Y Enrique Rentería, además de novelista, pues es guionista de cine y ha participado en importantes producciones cinematográficas de nuestro país. En el caso de poetas migrantes, pues estos son algunos de los nombres que han sido importantes por su presencia en esta región: Tino Villanueva, Mardonio Carballo, que hoy es el director general de Culturas Populares del gobierno federal; Juan Bañuelos, que falleció, pero que hizo un papel muy importante durante su visita; Francisco X Alarcón, poeta chicano, también parece que ya falleció; y Óscar Oliva finalmente no pudo viajar. Una semana antes ya teníamos los boletos comprados para su viaje, pero el médico le dijo: no puede usted viajar, ni se le ocurra. Así que pues nos quedamos allí. Afortunadamente la Cancillería sabía de la salud del maestro y nos entendió. Muchas gracias.